La educación puede ser un acto de resistencia, de identidad, pero también de transformación social. Hoy desde Women Lidera queremos tener un espacio de conversación justamente para entender una forma hermosa de ejercer el liderazgo y es a través de la docencia. Y qué mejor manera de hacerlo hoy con la profe Marcelina, una mujer que ha sido un referente en liderazgo comunitario y que también desde su ejercicio de la docencia ha buscado tener temas de diversidad, afrocolombianidad y sobre todo la identidad y la inclusión en las escuelas. Así que bienvenidos y bienvenidas a Women Lidera, un podcast que está hecho justamente para hablar de lo humano detrás del ejercicio de liderazgo. Ponte los audífonos, respira profundo y esperamos que disfrutes mucho esta conversación hoy con la profe Marcelina. Marcelina López es docente desde hace casi 3 décadas, licenciada en idiomas, especialista en gerencia de la informática y maestra investigadora en la Secretaría de Educación de Medellín. Actualmente trabaja en la institución educativa Villa del Socorro, donde lidera Villa Afro, un proyecto pedagógico y comunitario que ha transformado la vida de estudiantes afrodescendientes y ha sido reconocida a nivel nacional justamente por este trabajo. Profe, ¿cómo? Ahorita estábamos conversando antes de iniciar el podcast y era, ¿dónde inició usted su ejercicio de liderazgo? Si lo empezaste en su tierra natal o cómo fue ese proceso. Digamos que el ser maestra me preparó para el ejercicio del liderazgo. Dijiste 3 décadas de ejercicio. Ujú. Eh, Cocorná, Antioquia, Vereda Liguerón, población mestiza, amada por mí y donde me sentí también amada. Digamos que fue el punto donde inicié todo este proceso de enseñanza y donde me hice. Salí directamente del aula, grado 11, a El Higuerón. Entonces, para mí ese es un punto muy importante y significativo. Luego, Caldas, pero el ejercicio o el llamado a liderar realmente llega en Medellín. Cuando Mm. llego a la institución educativa Villa del Socorro y me encuentro con una población diversa, en donde encuentro mi espejo, mi yo pequeña, Uy. en un aula y siento que su experiencia no era mi experiencia. Yo tuve la oportunidad de educarme con otros iguales a mí. Ellos estaban educando con otros diferentes Mm. y digamos que su entorno, su ambiente escolar no era como el más adecuado porque había muchos conflictos entre los compañeros, entre sus relaciones interpersonales. Y este es como el llamado, eh, sí, el llamado de atención que me dice hay que hacer algo. Ujú. Y me lleva pues como a preguntarme, a investigar y a buscar medios, formas y caminos para mostrarles a ellos otras formas de ver el mundo. Cuando dices que aquí empieces a identificar el reto, creo que hace poco tenía la conversación, y aquí me voy a ir desviando un poquito, tenía la conversación con alguien sobre cuál es la identidad de Medellín. Y de los grandes retos que tiene la identidad de Medellín es que siempre asumimos que la única identidad de Medellín es el campesino que se dedica al cultivo de las flores, por ejemplo. Y por eso las fiestas de Medellín son muy desde esa identidad. Pero hemos dejado de lado muchas identidades en la construcción de lo que es ser alguien de Medellín. Como cuando mencionas ahora que son personas que no crecen en un sistema educativo con personas similares a ellos y a ellas, ¿a qué se refiere, profe? A personas que tenemos la misma cultura, el mismo tono de piel. Entonces, acá lo que nosotros encontramos es una diversidad en colores, en formas, en gustos, en Mm. pensamientos y digamos que eso es un reto para la convivencia. Y de una u otra forma, el sistema educativo no lo visibilizó desde el principio. Si nosotros analizamos o estudiamos la historia de Colombia, en todo el proceso educativo ha sido homogenizante. Mm. Entonces, ese ha sido como el verdadero, digamos, eslabón, Mm. lo que nosotros tenemos que mirar, cómo cerramos esa brecha
en la educación y por eso aparece lo que es la educación inclusiva, aparece todos estos procesos de no educación, hacia avanza con los procesos de educación intercultural, todo esto de las otras educaciones, ¿para qué? Precisamente para buscar esa armonía y que los entornos escolares cada vez más sean entornos sanos, donde se busque eso precisamente la equidad. Mm. Y me encanta mencionarlo de equidad por todas esas concesiones que nos, al menos para el ejercicio nuestro, aprendimos de Fanon, aprendimos de Paulo Freire, aprendimos de Catherine Walsh. Me encanta porque ella siempre nos dice que se debe buscar la simetría, ¿no? Buscar las simetrías en las relaciones donde ninguna de las culturas esté por encima del otro. Es la única manera para poder que haya un entendimiento sano, Ujú. entendimiento sano. Y supongo que de ahí surge Villa Afro. Y de ahí surge Villa Afro, Y de ahí cuéntanos surge más de Villa Villa Afro. Afro. ¿Qué es? Eh, ¿Cómo surge? ¿Qué comunidades estás abordando? ¿Qué impacto han tenido? Villa Afro nace para enseñarnos, para enseñarme a mí, primero porque antes de, como te dije, antes de llegar a Medellín, nunca me pregunté quién era. Mm, Entonces, ese detonante, el yo querer ayudar a estos niños y niñas, también me ayuda a mí, ujú, porque empiezo a preguntarme también quién soy yo. Entonces, Villafro llega para descubrirme y para ayudar a buscar alternativas para que otros y otras niños, adultos, porque están mis niños, mis compañeros, colegas, los padres de familias, todos los que se acerquen a Villa Afro y a sus acciones, pueden transformar sus vidas, como nos decían los chicos en el 2018. Nosotros pensamos Villa Afro para la población afro, ujú. porque queríamos que ellos se sintieran orgullosos de lo que era, por eso Villa Afro se llamaba Villa Afro, porque ser afrodescendiente es un privilegio, pero nos dimos cuenta en el ejercicio que no era solamente para los afro, era un ejercicio donde se transformaban todos. Y de hecho, en una investigación que nosotros hicimos en el 2014 que se llamó em, El autorreconocimiento como dimensión para mejorar la convivencia escolar, Ujú. los mismos chicos de noveno, que eran los participantes del ejercicio, nos propusieron, no, profe, Villafro no debe ser porque ser afrodescendiente es un privilegio, debe ser porque autorreconocernos es Mm, un privilegio, porque eso también permitió en ese entonces visibilizar a los chicos que tenían otras orientaciones sexuales ujú, y esos chicos se potenciaron, mm, digamos que tuvieron otras oportunidades de ser y de habitar la escuela. Entonces, eso nos ayudó mucho. Eso nos ayudó mucho. Em, no, Villafro, en estos casi 12 13 años que llevamos, ha transformado muchas vidas. Los chicos de teatro, tuvimos unos chicos de teatros que se llamaban Brazos Abiertos. Era un grupo de jóvenes que se encargaban de aprender, proponer y llevar a la reflexión para que otros también aprendieran. No, yo hoy en día me encuentro con ellos ya adultos, ejerciendo profesiones y es es un orgullo porque eso es lo que nosotros queremos, transformar, mm. transformar. Villafro se desarrolla a través de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Ok. Tiene, sí, hoy tenemos 6 componentes ya. Imagínate, empezó en un aula, en una sede para unos chicos específicos. Luego nos fuimos hacia todas las sedes de la institución. Se me olvidó decirte que además de ser una institución diversa, somos la institución más grande de la ciudad en Wow. número de población de estudiantes. Entonces, no abarcamos toda la institución educativa para posteriormente abrirnos al núcleo. Y hoy estamos llegando a toda la ciudad a través de la red de la educación. Mm, Entonces, eso es una cosa maravillosa. qué hermoso escuchar eso. Hay una pregunta ya un poco más dirigida a Marcelina como mujer y Mm, es, y como desde su ejercicio profesional y es,
¿Cuáles han sido los retos de ejercer la docencia como una mujer afro en Colombia y en un territorio como Medellín? Bueno, ser una maestra afro, digamos que tiene sus desafíos, pero también tiene sus oportunidades. Algunos nos tocan unos, algunos nos tocan otros, o nos tocan los dos. Y yo creo que a mí me tocaron las oportunidades, Mm, pero también quiero hablar de los desafíos. Y en los desafíos es importante también significar que para una mujer afro ujú. en un territorio, digamos, intercultural, también es difícil. Si no, pues podemos leer la historia de Kerlin Mena en, en, en todas las redes sociales, que es una maestra chocuana que llega a Boyacá y todos los desafíos que tiene que vivir con su familia y hasta que sale, tiene que salir del entorno porque no es aceptada. Mm. Entonces, en un país como Colombia, no debería pasar situaciones como esa, situaciones de racismo, situaciones de discriminación. Entonces, son asuntos que negamos, negamos continuamente. Tú empiezas a tocar ese tema y ya te miran distinto porque te victimizas, porque tú no te aceptas, porque tú no te quieres, pero cuando tú visibilizas ciertas acciones o ciertos asuntos que están ahí y que no se reconocen o se normalizan, entonces la cosa cambia. Entonces yo sí hago pues como ese llamado a la acción y es que sí tenemos que transformar, tenemos que aprender a reconocernos como seres humanos y aprender a convivir. En ese sentido, pasaría pues como a las oportunidades y las oportunidades, ser maestra es para visibilizarnos, para empoderarnos, para mostrarle a los otros quiénes somos y enseñarles a esos otros similares a nosotros que también hacemos parte de esta Colombia y que si nos unimos, que si nos reconocemos, mi apuesta siempre o la apuesta siempre de Villa Afro ha sido por el reconocimiento He y el visto. autorreconocimiento. Y eso te iba a decir que ahí mencionas mucho eso de la identidad, de Exacto, reconocerme. porque eso me va a dar la identidad cultural. Sí. El reconocimiento viene del otro, Ujú. pero no es un reconocimiento Mm. como, hola, ven, yo necesito afecto, no. Nosotros, o yo por lo menos, pues nosotros lo expresamos así, tenemos el afecto en la casa, en Ujú, la familia, no necesitamos ese tipo de afecto. El reconocimiento es respeto, ujú, el reconocimiento es de derechos, mm. ¿cierto? De derechos jurídicos, eh, em, constitucionales, políticos. em, Mientras que el autorreconocimiento es personal. Yo siempre digo que cuando hablamos de diversidad y de todo esto de la educación, interculturalidad, tenemos que pensar en algo bidireccional y un Mm, asunto exógeno y endógeno. mm, Entonces, lo exógeno es lo que está fuera de mí y lo endógeno lo que está dentro de mí, ujú. porque yo también tengo que fortalecerme, también tengo que tener, digamos, un conocimiento, saber quién soy, valorarme, conocer mis raíces, aceptarme para poder proyectar eso hacia afuera Mm. y poder también ayudar que el otro me conozca. Y me encanta porque pues estoy adelantando como a la gran frase que me voy llevando también de este espacio y es la importancia de entender cómo me reconozco yo, pero también cómo los espacios permiten que yo sea reconocida. Y eso puede sonar hermoso, pero en el papel o en la acción, perdón, termina siendo súper complejo y más por lo que hemos discutido ahorita y era como estamos en un sistema donde discrimina o incluso pues traigo a colación y es como hablamos de muchos de esos temas que muchas veces son cuerpos que no he habitado y que hay veces cosas que ni siquiera sé que estoy haciendo mal. Entonces como que me trae mucho la lección de en serio cuestionarme mucho también, porque yo desde las posiciones en las que esté, en el camino en el que esté, ser consciente de lo que hago para tener coherencia en mi actuar implica cuestionarme demasiado cómo estoy yo reconociendo a otros y otras. Y creo que ahí me va dejando como esa gran lección de empezar a cuestionar mucho más eso, cómo estoy ejerciendo yo
esas preguntas importantes para no estar replicando de pronto un sistema que sí discrimina. Lo que nosotros hemos pensado, yo te decía que hay varios componentes. El componente de cátedra es el formativo Sí. y está dividido en dos. La formación que hacemos a nuestros jóvenes, pero también la formación que hacemos con nuestros docentes, porque sabemos que se necesitan guiar para Ujú, poder empoderar el conocimiento. Y ¿cómo lo abordamos? Nosotros tenemos 3 módulos, ujú. por decirlo así. Estamos en nuestra página web. Entonces ahí La dejaremos ahí en el... la primera parte tratamos de abordar todo lo que es el ser, la Ujú. persona. Entonces ahí hablamos de nuestros, nuestros ancestros, los tuyos, los míos, Mm, los nuestros. Entonces ese es un espacio para que los chicos se autorreconozcan en toda su diversidad. Vamos a hablar de cada uno de su ser y vamos a exponernos quiénes somos. En el segundo periodo vamos a abordar todo lo que es la cultura. mm. Entonces, ¿cuáles son los aportes que esta población o que estos grupos étnicos que tiene el país les ha hecho y que de una u otra forma han nutrido o han fortalecido? Porque yo les decía en estos días, am, estábamos en una reunión con los del DAD porque también ejerzo el ejercicio comunitario. Y yo les decía a ellos, hemos desaprovechado, Medellín ha desaprovechado la diversidad étnica y cultural, porque si lo hubiese visto con otros ojos, probablemente la población afro hoy no sería una carga, sino que sería algo rentable, Ujú. algo que a través de la cultura y todo lo que nosotros podemos aportarle a la Que de ciudad, hecho yo ya estoy se empezando a podría notar que ya está nutrir. empezando como a surgir, como un poco eso, y lo Exacto. estamos notando. Exacto. Entonces, Mm, ¿cuáles son esos aportes? ¿Cuáles son esas cosas que estas etnias, estos grupos étnicos afros, indígenas, rum, le han aportado a este país y que los ha fortalecido? Y cuando ya sabemos quiénes somos y cómo nos hemos venido relacionando, creo que es importante hablar de eh, cómo va a ser esa convivencia. Entonces nos encontramos en todos los temas de racismo, de discriminación, mm, de aporofobia. La ujú, aporofobia es un término, ujú. digamos, un poco reciente que aparece Y que es bien fuerte eso. De exacto, hecho, es eh, como esa fobia a las personas en condición de pobreza. Y es muy exactamente. fuerte escuchar eso, de hecho. Y teniendo en cuenta que en nuestro país sí que abunda eso porque Ajá. todo ese tema de desplazamiento y que, bueno, esa es como la ruta que nosotros nos hemos pensado para poder detonar en nuestros estudiantes esa conciencia del otro y de sí mismo. Escucharte da la esperanza de que es posible hablar de los temas incómodos de una forma en la que ambos nos podamos poner en posiciones horizontales. Pero, profe, le pregunto y es, ¿usted ha tenido momentos en los que cree que esto no es posible? Lograr la equidad que se nos volvió una bandera no va a ser posible. Si yo hubiese tenido ese pensamiento, hubiese abandonado. Pero como creo que es posible, sigo insistiendo. Barreras, obstáculos, hemos tenido así por montón. Pero cada ¿Y vez, cómo los enfrenta, profe? porque a mí me han enseñado que cada vez que se cierra una puerta, hay miles que se están abriendo. Entonces, cuando una puerta se me cierra, la dejo quieta Mm, y miro para otro lado. mm. Y seguramente la siguiente me dará otras cosas con las que yo puedo continuar. En ese momentico, para mí, para la filosofía de mi vida, es estar siempre donde yo pueda avanzar. Todo lo que me pueda generar retrocesos, obstáculos, lo voy dejando atrás. Lo voy dejando atrás. Y te lo digo porque 2023 y 2024 fue un año muy difícil para mi ejercicio de liderazgo. Y aquí tengo que decir que liderario fue mi bálsamo. Cada 8 días que yo llegaba a las clases de liderario
y poder contar con personas expertas, líderes potentes que nos contaban, que nos comentaban y nos decían, es posible, hágale por aquí, no sé, pues todas esas cosas. A mí me gustó mucho la charla con Marta Lucía, la que fue ministra, y la otra también que me detonó mucho fue la que nos dio la directora de AFIT sobre el poder. Ujú. Todo eso me ayudó a mí como a decir sí, sí, sí y no. Y aquí estoy y sigo adelante como con todos los procesos. A mí me encantan esos procesos en los que uno puede escuchar las voces que yo incluso previo a escucharlas podía parecer estar en contra de ellos, como decir, no, es que esta persona está en contra de mi ideología, pero cuando me siento a hablar, lo que te decía ahorita, desde esa horizontalidad y dije, ay, champles, claro, tenemos miradas distintas, pero nos une cosas, es súper lindo. Sí, sí. Y mencionas mucho también el tema de las puertas y también para vos, ¿cómo sientes que el ejercer tu liderazgo estás abriendo puertas para otras mujeres? No sé si sos consciente de ello o no, pero también cómo vas interiorizando en que en serio hoy ocupar espacios donde antes muchas personas o mujeres afro no los ocupaban, es abrir puertas para que empecemos a tener unas narrativas distintas. Maravilloso, porque precisamente antes de llegar aquí estaba en la elección de los CMJ de Medellín, donde mi hija es candidata, Sí. y por un pelito me la dejan por fuera, ¿cierto? Tuvimos que estar ahí al pendiente para poder que le restablecieran sus derechos. Entonces, no solamente le abre uno la puerta a otras y otros, sino a sus generaciones. Ujú. Para mí es muy importante, por ejemplo, estar en ese espacio hoy precisamente porque ella siempre me pone de ejemplo y dice, ese es el legado que mi mamá me deja. Entonces, si la madre le está dejando un legado, Sí. hay que estar ahí defendiendo esos derechos. No, y seguro para ella ya está la confianza de este espacio lo puedo ocupar sin problema. Exacto, entonces por ahí ahorita me llamaron y me dijeron que quedó de suplente, pero bueno, Súper bien. súper, se logró el objetivo. Em, Creo que no solamente desde acá nosotros estamos ayudando. Marcelina López Santos es presidente de Afroparme, Asociación de Afropameños Residentes en Medellín, y uno de nuestros objetivos de la asociación es precisamente ayudar a jóvenes Ujú, para que ingresen a la educación superior, ujú. porque estamos convencidos de que la educación es lo único que nos va a permitir cerrar las Ujú. brechas en este país. Me encanta. Hoy la profe Marcelina nos deja varias lecciones. Una de ellas, la importancia del reconocimiento hacia otros y otras, pero tienen que partir sí o sí del autorreconocimiento. Nos deja la gran lección de hablar horizontalmente para poder entender esas diferencias y saber cómo construimos desde nuestros distintos puntos de vista y que en los momentos de caída hay veces escuchar a otras personas que nos inspiren, nos movilice, también nos lleva a seguir creciendo. Profe, gracias por acompañarnos en este podcast. Espacio. Gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad también de visibilizar todo este proceso de Villa Afro. Y gracias a las letras del Jaguar que nos abre hoy sus puertas para que estemos aquí. Los esperamos en otro podcast de Women Lidera.